es el sonido escucharé, por fe yo escucharé, para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré, para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Muy contento, hermanos, de poder estar a través de los medios y sobre todo, hermanos, de poder estar otra vez con ustedes después de algunas vacaciones que me dio el hermano Roberto. Y bueno, ya podemos estar de regreso. Hermanos, les damos la más cordial bienvenida. Siéntase como en casa. Estamos muy contentos de que nos acompañe. Y le animamos para que pueda compartir con nosotros, compartir el video, hermanos. Comparte el videito. Es un tema bastante necesario, al igual que los temas que hemos mencionado una y otra vez a través de las sendas antiguas. El tema de la adoración, hermanos, es el tema realmente de la vida. El tema es cómo podemos adorar a nuestro Dios, hermanos. Y si nosotros no aprendemos a adorar, ¿a qué iríamos al cielo? Entonces le animamos de todo corazón que nos ayude a compartir este video. Le damos la bienvenida a algunos hermanos que pronto ya se han reportado a través del chat, hermanos.
Gracias a ustedes y le damos la bienvenida a nuestra hermana Miriam Villegas. Dios le bendiga, hermana. A nuestra hermana Mari, a mi esposa Mari Vidal de García, al hermano Ismael Franco también, hasta León, Guanajuato, al hermano Toño Vargas, a mi hermano Jason Thompson. Dice que Matías no sonríe. No sonríe. Le estaba diciendo que no sonríe Matías. Hermanos, a Leti, Dios te bendiga, Leti. Saludos allá a tus papás. Hermanos, sigan mandando sus mensajitos para saber que están con nosotros, por favor. Y bueno, deje poner un cantito más, hermanos. Un cantito más para que podamos entrar para esperar un poquito. Pero antes, bueno, déjeme dar la bienvenida al hermano Roberto. Hermano Roberto, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está? Ya me voy, hermano. La bienvenida. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Agradecido con Dios porque nos permite estar aquí entre la hermandad, en este medio, y la cual les mandamos un saludo a cada uno de ustedes y les agradecemos que nos acompañen nuevamente. Estamos igualmente contentos por darle continuidad a la programación de las sendas antiguas. Y bueno, también está mi fiel escudero, Matías, hermanos, siempre ahí al pie del cañón. ¿Cómo estás, hijo? Bien, y agradecido de volver a estar aquí en las sendas antiguas. Hermanos, nos sentimos muy contentos, de verdad, muy contentos. Y le animamos, hermanos, para que compartan el videíto. Compártelo, por favor. Y enseguida, después de un par de cantos, hermanos, de un cantito, vamos a dar inicio, hermanos. Mientras tanto, usted puede compartir el video, ¿vale? Vamos a tener un canto más, hermanos. Oh, bendito fundamento que a mí me hace estar confiado en él yo vivo. Mi camino cuida siempre y pronto ganaré corona fiel. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando en tiempos de tormenta ruego que tu luz brille en mi ser, oh Cristo. Y con esa gran ayuda, sé que nada me podrá vencer. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando acabe mi jornada feliz, cumplido ya mi deber cual cristiano, y amé a las moradas santas, y tu gloria por fin ver. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Muy bien, hermanos. Hermanos, vamos a dar comienzo. Vamos a hacer una oración y hemos de dar paso a nuestro tema, a nuestra serie que hoy hemos de iniciar. Hermano Roberto, por favor, dirígenos en una oración, hermano. Creo que sí. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno que estás en los cielos y en todo lugar, a usted sea siempre toda la honra y la gloria. En esta noche estamos agradecidos, Padre, estamos contentos porque nos brinda la vida, nos brinda la salud y nos brinda las herramientas necesarias para utilizar estos medios del internet para poder seguir estudiando su bendita palabra. Gracias por esta transmisión de las sendas antiguas, con nuestro hermano Freddy, con nuestro hermano Matías, que nos permite, Señor, darle continuidad, Padre, a estas transmisiones. Y también le damos gracias por nuestros hermanos que nos acompañan en los diferentes lugares, rogando que usted los bendiga, que usted les ayude, Padre, para que sea de gran aprovechamiento para sus vidas este estudio. Señor, le pedimos por esta hora y nos ponemos así en sus manos, dándole gracias por cada una de estas cosas
en el nombre bendito de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, déjenme recordarle algunas cosas que son de mucha importancia. El hermano Roberto está predicando en la Iglesia de Cristo en Plateros 203. Si usted está por la zona, por la ciudad de Querétaro, está buscando algún lugar, créame que la Iglesia de Cristo en Plateros 213 es una congregación que se esfuerza, hermanos, en hacer un trabajo con amor para Dios. Entonces, si usted llega allí, llega a buenas manos. Aquí está la dirección, es en la colonia San Pedrito y Peñuelas, en Querétaro, México. Y si quiere ponerse en contacto con el hermano para poder reunirse, bueno, puede hacerlo a través de estos medios, podemos contactarlo con el hermano. Su servidor, hermanos, está predicando en la Iglesia de Cristo en Rock Valley. Es de las pocas iglesias en el estado de Kentucky, aquí en Estados Unidos, que tenemos una obra, que hay una obra hispana, hermanos. Realmente el estado de Kentucky, hasta donde yo sé, somos como 3 iglesias de Cristo hispanas. No hay realmente muchas. Y aquí estamos, hermanos, muy agradecidos con Dios, con los hermanos aquí en Rock Valley, que tuvieron a bien la visión de llegar a los hispanos, hermanos. Hay suficiente población hispana, pero lamentablemente no hay suficientes iglesias de Cristo. Y aquí estamos, hermanos, en el 2549 Up Harran Road, en Tompkinsville. Y si usted está en el entorno, nos gustaría saber de usted. Acompáñenos, por favor. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a dar entonces paso a nuestra serie. La serie que hoy que hoy iniciaremos, hermanos, es una serie que tiene que ver con la adoración. ¿Por qué hablar de la adoración? ¿Por qué deberíamos de darle importancia a la adoración? Posiblemente usted ha escuchado cómo es que algunas personas en ocasiones dicen, bueno, nosotros adoramos como queremos. Nosotros adoramos cuando queremos. Nosotros adoramos a quien queremos incluso. Hermanos, eso de la adoración realmente es sumamente importante y le he de decir por qué. Porque el hombre, la persona que no aprenda a adorar, la pregunta es, ¿a qué iría al cielo? Si nosotros no sabemos adorar, ¿a qué iríamos al cielo? Es muy importante que nosotros comprendamos que todo ser humano que pretende llegar al cielo es imperativo, es vital, es de vida o muerte, que lleguemos al cielo, pero para adorar. Entonces, al cielo simplemente, a grandes rasgos, si pudiéramos hacer una afirmación categórica, es al cielo van a ir solamente los que saben adorar y quieren adorar. De otra manera, nosotros no iremos al cielo. Entonces, de allí la importancia que también veamos cómo es de que las reuniones de la iglesia en ocasiones son mal entendidas. Recuerdo a un hermano que decía, las reuniones de la iglesia son el ensayo para que aprendamos cómo tenemos que adorar. Entonces, recuerde por favor, el hombre o la mujer que no aprenda a adorar, ¿a qué iría al cielo? Muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Y es por eso, estimados hermanos, amigos, que en esta ocasión traemos para ustedes la serie La adoración que agrada a Dios. La adoración que agrada a Dios. Y el primer tema con el que hemos de quitar el telón para que nosotros, hermanos, empecemos a hablar claramente, para poder desenmarañar un poquito acerca de las confusiones que en ocasiones se mezclan, se confunden. Bueno, en ocasiones no sabemos por qué hacemos algunas cosas, en ocasiones sí sabemos, pero no siempre realmente. Tenemos que aprender, hermanos, cómo se hacen las cosas. Y en el tema de hoy, hermanos, es la adoración en el tiempo patriarcal. Y para ello, pues tenemos que explicar un poquito, hermanos, acerca de cómo es, o qué es, mejor dicho, lo que es el tiempo patriarcal. Y bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la cuestión de la palabra adoración. Si quieres apoyarnos, hermano Roberto, con esa parte, hermano, por favor. Creo que sí. En esta ocasión, hermanos, recordemos que la Biblia está dividida en diferentes maneras. Por ello, como nuestro tema es en la edad patriarcal o la era patriarcal, nos estaremos enfocando en el Antiguo Testamento, pero también recordemos que existen tanto en el hebreo, que es en el Antiguo Testamento, como en el griego, en el Nuevo Testamento.
En esta ocasión, la palabra adoración, en el contexto del Antiguo Testamento, la palabra puede ser zakah. Obviamente, ahí está en sus pantallas, solamente con la expresión en el hebreo. Recordemos que no tenían vocales en ese tiempo. Entonces, esta palabra puede significarse en nuestro idioma como las definiciones que usted puede encontrar y puede mirar ahí en sus pantallas, muy similar al Nuevo Testamento, que es como inclinarse, arrodillarse, encorvarse, ponernos hasta nuestro rostro como hasta el suelo, y en las aplicaciones que podríamos encontrar podrían ser diferentes. En nuestro contexto en cuanto a la adoración es querer agradar a aquel que consideramos como el ser superior. También podríamos utilizarlo, como es generalmente en las oraciones, el pedir el favor divino. Cuando vamos a adorar, cuando vamos a llevar una ofrenda a ese ser superior, pedimos que sea de su agrado y que sea un favor divino. Mostrar el agradecimiento a aquel ser supremo. Entonces, que nuestra vida, en esta manera, para presentar adoración, sea agradable, sea con su favor y que sea en agradecimiento a todo lo que tenemos, a este ser supremo. Obviamente, lo estamos mencionando así. Nosotros, nuestra aplicación directa va a ser, obviamente, a Dios, a Jehová. Y hermanos, cuando hablamos de lo que es la adoración, pero ahora en el Nuevo Testamento, el hermano Roberto mencionaba de lo que era el Antiguo Testamento, pero ahora en el contexto ya del Nuevo Testamento, hermanos, encontramos algunas palabras como proskuneses. Proskuneses, la raíz es proskuneo y la palabra significa adorar, rendir homenaje, arrodillarse, hacer reverencia. Y esta palabra, hermanos, sus cognados, la expresión cognado se refiere a aquellas palabras que se derivan de la raíz. Aparecen en el Nuevo Testamento 60 veces aproximadamente. En Mateo capítulo 4 y versículo 10, hermanos, ahí aparece, bueno, en el versículo 9 y 10, aparece la expresión cuando Satanás le dice al Señor Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y allí aparece la palabra adorares. Esa es la palabra que aparece ahí, proskuneses, que viene de proskuneo. Pero también, hermanos, otra palabra que aparece para referirse, ya que estamos en el contexto, otra palabra que aparece para que se usa para lo que es la adoración, hermanos, es la palabra que aparece en el 4:10 cuando el Señor Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra es latreuseis. Y esa palabra, latreuseis, hermanos, viene de la raíz latreuo, y esa palabra, hermanos, significa, o ellos entendían que era realizar ritos religiosos como parte de la adoración del culto. Cuando ellos hacían cosas que eran demandadas por cierto Dios, eso es lo que implicaba también rendir culto. En ocasiones decimos, vamos al culto. Bueno, en ese contexto, hermanos, se puede utilizar esa expresión. Entonces es venerar, adorar, prestar un servicio religioso o hacer un homenaje. Y una más, hermanos, que aparece también es la palabra, ahí dice sebontai. Es algo curioso, hermano Roberto, cómo es de que en el griego en ocasiones hay palabras que tienen dos acentos, como los que tenemos nosotros, pero en el griego sí existe, hermanos, con doble acento. La raíz griega, hermanos, es sebo, así, sebo. Y esa palabra significa adorar, rendir culto, honrar religiosamente. Y hay varios usos, por decir, cuando el Señor Jesús acusa a los escribas y fariseos, les dice que en vano me honran. Bueno, esa es la expresión, la palabra, de hecho aparece ahí, si no mal recuerdo, es sebomai. Y de allí viene, de honrar, de rendir culto. Entonces, nosotros hemos de comprender, estimados hermanos, amigos, que a eso se refiere adorar, rendir culto, y esas son las diferentes palabras. La palabra más utilizada entonces es la palabra
proskuneo. Proskuneo. Esa es la palabra que es más utilizada para lo que es adorar. Por decir un ejemplo de cuando en Juan 4, 23 y 24 aparece, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Las veces que aparece la palabra adorar y sus cognados, porque hay, pareciera que es como un trabalengua, ¿verdad? Esos versículos, pero es la palabra proskuneo, hermanos, que se está utilizando, proskuneo, y esa es la palabra muy, muy utilizada en el Nuevo Testamento, pero los demás también son importantes, hermanos, y tenemos que analizar un estudio más minucioso, más cuidadoso, los usos de estas palabras y los contextos en los que se encontraban esas palabras. Entonces, déjeme mencionarle estas obras. En ocasiones podríamos caer, hermanos, en decir, bueno, pero ¿por qué mencionan eso? ¿De dónde lo obtuvieron? Bueno, estos son algunos léxicos, hermanos, y hay muchísimos más. Léxicos sería diccionarios en griego, ¿sí? Que son de las obras más reconocidas por eruditos, hermanos. Estas son, usted las puede consultar libremente, viendo el video los puede tomar. Pero hermanos, para que nosotros podamos comprender un poquito mejor, hermano Roberto, lo que es la adoración en las diferentes etapas, pues hermano, sería muy apropiado que explicáramos un poquito acerca de lo que son las dispensaciones. ¿Cómo ves? Sí, obviamente, así como todo escrito que podamos estudiar, hermanos, recordemos que hay algunas preguntas importantes, ya las hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Quién es el autor? ¿En qué tiempo se escribió? ¿A qué audiencia se le escribió? Entonces, para nosotros poder escudriñar y dar la interpretación correcta de las escrituras, deberíamos de hacernos estos cuestionamientos. Y por ello, ahora, a través del estudio de la Biblia, podemos entender que tienen esas preguntas y esas respuestas. El inicio de la Biblia, que es Génesis, hasta antes de Éxodo 20, vamos a encontrar que es la era patriarcal. Recordemos que nuestra Biblia no está en un orden cronológico, por eso esa edad patriarcal también se va a encontrar el libro de Job. Entonces, esa es la era en la cual nosotros nos estaremos centrando de cómo se adoraba en ese tiempo, qué pedía Dios en la edad patriarcal para poder ser de agrado hacia Él. ¿Qué les pedía a las personas en ese tiempo? Vamos a encontrar desde la creación, desde Adán, hasta al momento que el Señor llama a Moisés. Antes de eso, antes de que le brindara la ley, todo ese tiempo se conoce como la edad patriarcal. Llega la era mosaica, en la cual ahora Dios llama a Moisés para que pueda liberar al pueblo y les brinda por medio de él la ley. Por eso es conocida así como la ley de Moisés. A partir del capítulo 20 de Éxodo hasta en adelante, antes de ingresar la edad cristiana. ¿Cuándo es eso? En los últimos días, en los postreros días, que es nuestra actualidad. De ahí en adelante solamente esperamos que venga el Señor Jesús por segunda vez. Y ahí nuestro hermano nos apoya con algunos pasajes importantes para poder identificar algunas enseñanzas de Dios en cuanto a estas edades. Cuéntame. Y hermanos, en ocasiones podríamos decir, bueno, eso ya no lo sabemos y es algo muy sencillo. Sí, hermanos, pero recordemos que, bueno, estamos llegando a muchas personas en diferentes lugares y no solamente los que estamos ahorita de forma conectados en este momento, sino que vamos también a tener personas que van a seguir mirando el video, Dios mediante, hermanos, y queremos hacerlo lo más sencillo posible, porque ese es realmente el trabajo de nosotros, hacer que las cosas se entiendan, no causar confusiones. Ahora, hermanos, cuando empiezan, en ocasiones decimos así nada más a grosso modo, Antiguo y Nuevo Testamento, pero realmente decir Antiguo Testamento, hermanos, y digo, yo lo he usado, hermanos, no estoy hablando de que nunca lo he usado, pero en ocasiones solamente decimos Antiguo Testamento. Pero hermanos,
siendo explícitos, Antiguo Testamento en ocasiones lo aplicamos únicamente a lo que es el tiempo de la ley de Moisés. No obstante, en el Antiguo Testamento, hermanos, hay todavía lo que es el tiempo patriarcal. Eras, hermanos, una era, una dispensación o un tiempo, eso es lo que le llamamos eras, dispensación o tiempos. Es un periodo, nada más. Son muchos años. Entonces, uno, hermanos, empieza, pues, incluso desde la caída hacia adelante, pero desde que Dios hace al hombre hasta Adán, incluso siendo más explícitos, sería un periodo, antes de la caída, donde Dios le da solamente algunas leyes a Adán, le dice que tienen que poblar la tierra, y lo cual se tomaron muy en serio después. Y bueno, también tienen que apartarse del árbol de la vida. Pero después de que ellos caen, hermanos, le da nuevamente algunas leyes. Y esas naciones, hermanos, que surgen de lo que es la descendencia de Adán y Eva, bueno, ellas quedan bajo lo que es la ley patriarcal, y la ley, hermanos, que los rige es a lo que le llamamos en ocasiones la ley de la conciencia. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Luego, lo que es la ley mosaica, en Éxodo 20, hermanos, se da una ley especial únicamente para una nación. Las demás naciones, como Egipto, los cananeos y demás, se quedan en esa ley, hermanos, en la ley de lo que es la ley de patriarcal, en ese tipo. Pero lo que es Moisés le da esa ley especial, hermanos, únicamente para los israelitas. Vamos a hacer énfasis, hermanos, un poco más adelante, vamos a explicar un poquito más adelante para que se entienda cuál es la ley que nos concierne a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, ¿sí? Entonces es bien importante esto. Y estas dos leyes terminan en la cruz, hermanos, y empieza la ley de Cristo, que es para todo el mundo. Todo el mundo está sujeto a la ley de Cristo, y hay muchísima evidencia. La ley de Cristo no es solamente para los de la iglesia, para los cristianos, no, es para todo el mundo. Así de simple. Hay mandamientos para cristianos y hay mandamientos que tienen que cumplir también los no cristianos. Entonces es bien importante. Ahora, volviéndonos a lo que es el tiempo patriarcal, ¿cómo adoraban en ese tiempo? Bueno, se le llama patriarcal porque era el padre de familia quien dirigía el hogar, y no solamente el hogar, sino quien fungía como mediador entre Dios y la familia. Él era el que presentaba los sacrificios, él era el que decía los mandamientos de Dios, transmitía los mandamientos de Dios. Él había, hermanos, que indicar, que transmitir, que hacer saber los mandatos que Dios tenía, y se los hacía saber, los sacrificios también, cómo, cuándo se iban a presentar. Él es el que les decía, el patriarca de la familia. Eso, digo, es bien importante que nosotros lo comprendamos también. Y bueno, hay varios ejemplos que les vamos a presentar, hermanos. Varios ejemplos que les hemos de presentar para que sea un poquito mejor comprendido esto de la adoración en el tiempo patriarcal. Adelante, hermano. Y es una historia muy esencial, y es una de las historias que tiene mucha enseñanza. Hablando de la adoración, podríamos cuestionarnos cómo las personas, ellos se identificaron que habían de adorar. Bueno, antes de poder darle una respuesta, podemos encontrar a estos dos personajes, los hijos de Adán y Eva, el cual encontramos este relato del suceso cuando ellos tuvieron la decisión de ir a ofrendar, ir a presentar una ofrenda a Jehová. Vemos primero a Caín, que es el hermano mayor, y luego a Abel, su hermano. Ambos, dos personas diferentes, hicieron la misma determinación de ir a presentar ofrenda a Jehová. Pero fíjense, le voy a pedir a hermano Matías que nos haga el favor de darle lectura, y ahorita resaltamos eso. Génesis 4, del 3 al 5, de favor, Matías. Dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más duro de ellas. Y miró Jehová con agrado al de Abel y en su ofrenda,
Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Podemos encontrar en esta ocasión a Caín, ahí está reflejando la consecuencia de su ofrenda, pero miramos que llevó él de lo que él se estaba dedicando, de fruto de la tierra, prendió. Pero fíjense la manera que resalta antes de explicar que fue de agrado a Dios, antes de explicar, fíjense qué tipo de ofrenda fue la que Abel fue a presentar delante de Dios. Fíjense, él tomó la decisión de llevar, dice, de los primogénitos de sus ovejas, y solamente sigue mencionando más cualidades, no solamente de los primeros, sino también dice de lo más gordo de ellas. Por tanto, por cuanto fue presentar de esa manera a Abel su ofrenda, dice, Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y aclara que no miró de la misma manera Dios a Caín y a la ofrenda suya. Si se nota, están mostrando Caín una ofrenda, una manera que quiere adorar a Dios, que él quiere presentarse delante de Dios para, ya decíamos los significados de adorar en el hebreo, quería agradar a Dios, pero tristemente su ofrenda no tiene las cualidades que Abel, que él fue de lo primero y de lo más gordo. ¿Qué podemos decir en otras palabras a qué se refiere de lo más gordo de ellas? Sino que él tomó de los primeros frutos de sus ovejas, por así llamarlo, y ahora, de las clasificadas de las primeras, no solamente tomó cualquiera, sino que las observó para que darle lo mejor a Dios. Dice, de lo más gordo de ellas. Por tanto, él fue a presentar la ofrenda que realmente le agrada a Dios. Y Caín no hizo eso mismo que su hermano Abel. Simplemente tomó y fue a presentarle de lo que tomó, sin tomarle la responsabilidad, el compromiso, la importancia para agradar a Jehová. Entonces, podríamos cuestionarnos de esta manera, bueno, cómo ellos se dieron cuenta. ¿Puede seguir la siguiente diapositiva, hermano, y continuar? Sí, hermano. Fíjense, hermanos, cómo es de que en Hebreos 11:4 se hace recordatorio de que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ello. Es bien interesante, hermanos, cómo es de que en esta parte, cuando dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y digo, es interesante porque en ocasiones, hace tiempo, hermano, hace tiempo, mucho tiempo, hermanos, cuando su servidor era niño, hermano, escuché a alguien que decía que Dios no le gustó la ofrenda de Caín porque era como de verduras, no le había gustado, pero realmente, pues, no es así, hermanos, no es que no le gustó porque era de verduras, no le gustó, hermanos, porque no era lo que él había pedido, así de simple. Dentro de lo que es los diferentes sacrificios que se presentaban por parte de los levitas, había uno que se llamaba la ofrenda de flor de harina, y esa realmente era, pues consistía en cereales, hermano. No es de que a Dios no le gustan los vegetales, ¿ah? No, sí. Lo que no le gustó es que Dios había pedido algo. Él esperaba algo, y ese algo no se le había dado. Por eso cuando dice aquí, hermano, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, es bien interesante que cómo es de que Abel presentó de lo primero, no presentó animales no, lo primero, animales que eran primogénitos. También presentó de las ovejas, no presentó otro tipo de animales. Y también presentó, tenían varias características, eran de los primeros, eran ovejas y eran de lo mejorcito porque estaban gordas. Y eso es lo que él presentó. Y es bien interesante, pues, de que, pues, Caín no presentó eso.
En el contexto, si nosotros seguimos leyendo también de Génesis 4, se ve como es de que dice Dios, si bien hicieras, le dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, se enojó Caín, hermano, se enojó Caín por lo que hizo Dios, le cayó su semblante, y le pregunta a Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, no serás enaltecido, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Se me hace bien interesante cómo es de que Dios le dice, no hiciste el bien, no hiciste lo correcto. Y eso es a consecuencia de que, bueno, ellos, ¿cómo pudo haber sabido Caín que había algo que era correcto si Dios no les hubiera dicho? ¿Cómo pudo haber dicho Caín, cómo pudo haber dicho Caín, esto está bien o está mal, si Dios no les hubiera dicho? Hermano, a mí se me hace se haría un Dios muy inconsecuente. Le voy a pedir a Matías que nos apoye con la lectura. El versículo 7 de Génesis 4:7, pero en la versión del internacional, Matías, por favor. 4:7 nada más. Ajá, aquí. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ok. Y en la Biblia textual, Matías, ¿cómo dice? Dice, si mejoras no serás enaltecido, pero si no mejoras, el pecado acecha a la puerta, y si su deseo ardiente es hacia ti, aunque tú puedes dominarlo. Hermano, claramente le está diciendo, no hiciste lo bueno, Caín, no hiciste lo bueno, hiciste lo malo. El pecado llegó como consecuencia de que Caín no quiso hacer lo malo. Y todavía, hermano, se me hace bien interesante. Dios le dice, tú puedes cambiarlo. Si tú sigues por ese camino, el pecado está acechándote, está pendiente de ti, pero tú puedes dominarlo. Y eso es algo que en ocasiones no comprendemos, de que había directrices, había indicaciones. Por eso aquí dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Había escuchado cómo es de que también algunos decían, es que la ofrenda de Caín era muy mala, le dio de los vegetales, de lo más feíto le llevó elotes a lo mejor, pero de los más feitos. No eran de los más feitos, porque en Hebreos 11:4 dice que eran excelentes, era de lo mejor que había, le llevó de lo mejor. Es posible, hermano, que no le haya querido pedir un corderito a Abel. Es posible, porque era lo que Dios había querido, lo que había mandado. Es posible. Le voy a llevar de lo mío. Bueno, Dios ya había dicho que. Pero dice aquí que Abel ofreció algo más excelente. Quiere decir que lo de Caín era excelente, pero lo de Abel era más excelente. Algo puede ser grande, pero otra cosa es más grande. Entonces, cuando dice allí que alcanzó testimonio de que era justo, Dios no nos va a decir, hermano, Dios no nos va a dejar que hagamos las cosas que nosotros pensemos, que nos gusten, a ver qué cosas acertamos, hacemos correctamente para ser justo. No, Dios nos dice qué cosas son justas. Y es por eso de que Abel alcanzó testimonio de parte de Dios de que era justo. Y luego dice por la fe. Y cuando hablamos de la fe, hermano, debemos de recordar Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, fe no solamente es una corazonada, no solamente es un sentimiento, sino fe es saber que Dios dijo algo y yo lo estoy haciendo simplemente. Y es cuando Dios nos declara justos, de la misma forma que lo hizo con Abel. Entonces, si nosotros sabemos que Dios ya dijo algo, yo lo creo y lo hago, a eso se le llama fe. Es a eso. Por eso dice aquí, por la fe. Y muchos pensarían, bueno, como que por un buen sentimiento solamente, como por una corazonada, como que más o menos. No, hermanos. Dios les dijo claramente, esto implica que Dios les dijo claramente, porque por fe andamos, no por vista, les dijo claramente qué es lo que él quería y Abel simplemente lo hizo. Por eso encontramos que sí hay evidencia, hermanos, de lo que era la adoración aceptable en el tiempo de los patriarcas.
Sí había una adoración aceptable. Y pues encontramos también el caso de Noé, hermano. Te toca a ti también. De la misma manera que podemos encontrar a Abel, que presentó más excelente ofrenda, sacrificio que Caín, miramos ahora a un personaje también muy conocido, muy importante, que lo descubrieron que en sus tiempos era perfecto, o sea, en sus generaciones. Entonces, este hombre que lo clasificó así, el mismo Dios, y que cuando lo vio, tuvo el agrado de Dios. Recordemos que eso que le agrada a Dios es cuando le presentamos esa adoración. Bien decía nuestro hermano Freddy en unos momentos, no es que no estuviera excelente la de Caín, la que presentó, sino delante de los ojos de Dios. Recordemos que en las diapositivas anteriores, el adorar en el tiempo patriarcal es que existían indicaciones que Dios les había brindado de cómo habían de presentarlas a aquel Dios supremo, aquel que nuestro creador, nuestro Dios, cómo le agradan a él. No es cómo le agradan a Caín, no es cómo le agradan a Roberto, a Freddy, sino es cómo le agradan a Dios. Y dice aquí en Génesis capítulo 8, versículo 20, que de la misma manera dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó, dice, de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Pregunta importante, sinceramente, a veces no nos podemos admitir de ello. ¿Por qué decir el Espíritu Santo por medio de Moisés que tomó de todo, dice, animal limpio y de toda ave limpia y lo ofreció como holocausto en altar a Jehová? Preguntas a ello. Siguiente diapositiva, hermano. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran esos animales y cuáles eran esas aves limpias? Resaltando la palabra limpias. ¿Cómo supo él que qué animales, qué aves eran lo contrario, sucias y que por lo tanto no agradan a Jehová? Que lo que él había de presentar realmente iba a ser con agrado a Dios. De la misma manera que Abel, Caín, sabía que era bueno, que era malo presentar a Dios, bueno, Noé de la misma manera sabía. Existían las indicaciones, existían las instrucciones. Hace un momento el pasaje que utilizaba nuestro hermano Freddy, que nos recordaba, es Romanos 10, versículo 17, en el cual nos aclara cuál es la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De la misma manera, Caín, Abel, Noé y toda la edad patriarcal sabía cuáles eran las indicaciones para saber qué es eso limpio que tenía que presentar, ofrendar de una manera agradable a Dios. Entonces, no hay algo injusto delante de Dios. Dios injustamente se enojaría en contra de Caín y de su ofrenda, no se agradaría en contra de Caín y su ofrenda, si ellos no supieran qué presentarles, pero ellos sabían porque se les brindó la indicación y por ello fue que Dios no se agradó de Caín y de su ofrenda. De la misma manera, Dios en la actualidad, como en ese tiempo, nos presenta qué debemos de presentarle. En el contexto de Romanos 10, 17, en el versículo 14, dice, ¿y cómo invocarán aquel de quien no han creído? Y sigue otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, la palabra limpia ahí, la respuesta es, Dios mismo se los hizo saber. Como a nosotros nos hace ver a quién vamos a invocar, a quién vamos a creer, porque hay alguien que nos predique, hay alguien que nos instruye la palabra de Dios, porque es la palabra, no el mensajero, la que nos brinda esa fe, el creer, el no andar por vista, sino andar por fe. ¿En cuál fe? La fe escritural, la fe que Dios nos demanda. En ocasiones le restamos importancia, hermano. Le restamos importancia a adorar, a lo que es la adoración. Pero realmente mucha gente quiere ir al cielo, pero no quiere ir al cielo a adorar.
Así de simple. Quieren ir al cielo, pero porque le tienen miedo al infierno. Pero no quieren ir a adorar, no quieren adorar a Dios, no quieren servirle a Dios. Y eso, estimados hermanos, amigos, eso no es posible. Nosotros tenemos que comprender cómo es de que Dios es quien menciona qué quiere y siempre ha dicho que quiere, y eso es lo que Él va a recibir. Se me hace muy interesante, hermano, y necesitamos enfatizar aún respecto a lo que es, mencionabas cómo es de que Noé fue justo, hermano. Citabas ahí Génesis capítulo 6, versículo 9, cuando menciona cómo es de que Noé era justo, un varón justo, perfecto en sus generaciones. No fue un hombre justo o perfecto simplemente porque él hizo lo que quería, sino al contrario, porque tomaba en cuenta lo que Dios dice, de tal forma que dice, con Dios caminó Noé. Entonces, eso es algo muy importante que necesitamos para nuestro tiempo. Tenemos que aprender a adorar de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Recuerdo ahorita Miqueas 6:8 que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo vamos a saber lo que es justo si Dios no nos dice? ¿Cómo nos va a castigar Dios porque no hicimos lo justo si Dios nunca nos dijo que es justo? Pero en este caso, bueno, siempre la justicia es hacer lo que Dios nos dijo. Si lo hacemos, eso es ser justo. Dios nos declara justo. Entonces, bien importante también, encontramos otro ejemplo en el caso de Job. Me llama la atención cómo es de que Job mandaba a traer a sus hijos cuando Job hacían sus fiestas, sus pachangas, sus fiestas, y bueno, de repente acababan y decía Job, vénganse porque es posible que algo haya pasado. Matías, léenos por favor Job 1:5, Matías. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, noten cómo es de que dice que Job sabía cómo tenían que santificarse. Y citamos a Job, el hermano Roberto mencionaba que Job estaba en el tiempo patriarcal. Precisamente este es uno de los datos, de los indicios que tenemos para decir que Job ocurrió en el tiempo patriarcal. ¿Por qué? Porque venían sus hijos, no había sacerdotes, sino Job presentaba el sacrificio. Y dice cómo es de que Job sabía que es posible que hubieran ofendido a Dios, insultado a Dios, enviaba por ellos y los hacía traer y los santificaba. Sabía la forma de hacerlos santos, de quitarles el pecado, de pedirle perdón a Dios. Se levantaba de mañana, ofrecía el holocausto. La palabra holocausto, por cierto, no la hemos enfatizado, pero el holocausto es un tipo de ofrenda. No es cualquier ofrenda, es un tipo de ofrenda, el holocausto. Y dice que se hacía, Job lo hacía porque, bueno, quizás habían ofendido a Dios en sus corazones. Y eso, hermanos, es un indicio de cómo es de que, bueno, así lo hacían en la época patriarcal. Un dato muy bueno, hermanos, que debemos también de recordar. ¿Qué ley tenían entonces? ¿Cómo es de que ellos conocían muchas cosas? Ellos sabían y se dejaban guiar por estas cosas. Entonces, una pregunta muy ad hoc, muy propia, hermanos, es ¿qué ley tenían? Algunos le llaman la ley de la conciencia, pero en ocasiones se piensa, hermanos, que por ser ley de la conciencia, como que los seres humanos nacían con la ley ya aquí en la cabeza, de tal forma que pues ya venían así. La respuesta no es así, hermanos, no es correcta, sino que se le llamaba la ley de la conciencia porque no había, hasta donde la palabra de Dios indica, una ley escrita. Se transmitía, hermanos, se transmitía. Matías tenía que saber, como es mi hijo, tenía que saber cómo se adoraba a Dios, los sacrificios y demás, cómo se hacían, por qué se hacían. Él tenía que aprender y yo se lo transmitía a él y eso se quedaba en su mente. Como antes tenían tiempo suficiente y no tenían Facebook, entonces, pues es lo que hacían, les enseñaban a sus hijos. Ahorita ya no les queremos enseñar a nuestros hijos, pero se les transmitía y ellos lo retenían, hermanos, y lo practicaban. Es por eso que en ocasiones decimos la ley de la conciencia, porque tenían esa ley en su mente. Ahora,
hay mucho indicio, hermanos, mucha evidencia de que, bueno, ellos sí sabían que había cosas que era pecado. Así tenían este calificativo, pecado. Y uno de ellos es este pasaje, hermano Roberto. ¿Lo puedes dar lectura, Matías, de favor? Génesis 12, del 17 al 20. Sí. 12:17. Al 20. Dice: Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Recordemos que esto fue un poco después de que el Señor le había llamado a Abraham y que le había pedido que saliera de su tierra y de su parentela. Y Dios le hace ahí una promesa. Y de esta misma manera, ahora acontece que habría una gran hambre en la tierra. Por tanto, él tiene la necesidad de salir y partir. En esta decisión toma de ir hacia Egipto, en el cual ahora él va a este lugar que iba a suplir esa necesidad del hambre, pero le pide algo a su mujer, en la cual ahora le pide que le haga llamar que es su hermana, por temor de que a ese lugar no temían a Dios, y por cuanto ella era hermosa, habrían de darle muerte a él para tomar a ella por mujer. Entonces, la pregunta ahí, dice, estamos hablando de alguien en el cual no llamó a Dios. Recordemos que Abraham lo sacó de sus creencias, a los dioses que ellos estaban adorando, sus padres, y ahora estamos hablando de un faraón, un lugar en el cual tenían deidades, y él mismo tenía este conocimiento de que no era correcto tomar la mujer que era esposa de alguien más. Entonces, él sabía que era incorrecto. Entonces, la pregunta que le hace es: ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Teniendo la oportunidad, dice, ahora pues que aquí tu mujer, tómala y vete. Está reconociendo que era su mujer y que era impropio, era incorrecto tomar la mujer aquel que la tenía por suya. Entonces, él podía darse a conocer, y no es la única ocasión. Miramos el mismo caso similar con Abraham en el capítulo número 20, y vuelve a casi repetirse la historia, en la cual ahora Dios en sueños le prohíbe que tome esa mujer y que le dice que la brinde nuevamente a Abraham, y le enseña, él le hace ver a Dios, dice: yo con sencillez de mi corazón, yo no la he tomado incorrectamente. Entonces dice: ¿serás injusto con el inocente? Entonces Dios le hace ver que sabía que él no la había tomado de una manera incorrecta. Por eso dice, prohibió el que... ¿Se detuvo, hermano? ¿Se congeló tu imagen? ¿O es mi internet, hermano? Bueno, hermano Roberto, creo que es el internet del hermano. Pero, hermanos, en esta parte es muy importante que nosotros enfaticemos cómo es de que en aquellos tiempos, hermanos, no había lo que llamamos la ley de Moisés, pero ya sabían que quitarle la mujer a alguien que ya tenía marido, eso era pecado, hermanos. Sí, eso era pecado. Entonces, bien interesante, hermanos, que cuando Faraón le quita la mujer a Abraham, vienen plagas. Las primeras plagas fueron porque le quitaron la mujer a Abraham, hermanos. En el siguiente caso también, cómo es de que Abimelech le dice: yo no sabía que tenía marido. Y me llama la atención cómo es de que Abimelech, hermanos,
acá por Canaán aproximadamente, ya sabía que tomar la mujer de alguien era malo. También se me hace muy interesante los siguientes pasajes, porque Abimelech le pregunta a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y dice Abraham, porque dije para mí, o sea, yo pensé, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Entonces, esa fue la causa, hermanos, por la cual se llegó a hacer eso. Pero sí sabían que tomar la mujer de alguien era pecado. Hermanos, el caso de José también lo tenemos aquí. El caso de José, cómo es de que se menciona cómo es de que la mujer, hermanos, en Génesis 39, 7 al 10, lo hago solamente mención. En Génesis 39, 7 al 10 se menciona cómo es de que la mujer, esposa de Potifar, una y otra vez le decía, duerme conmigo. Y lo que le dice José, hermanos, es cómo pues haría yo este grande mal. Tomar la mujer de alguien, hermanos, con marido es grande mal y pecar contra Dios. Entonces, eso ya lo conocían. En Levítico 18, hermanos, se menciona cuáles eran los pecados que practicaban en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán también. Se menciona claramente eso, hermanos. Y Dios les dice allí cuando les está dando las leyes, no van a hacer como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. No vas a hacer como lo hacen allá. Y en el 24 les dice, en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de ustedes. En el 27, Levítico 18, 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. Y en el 30, guarda pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen con ellos. Hermanos, ¿cuáles eran los pecados que ellos habían hecho? El incesto. Practicaban el incesto, hermanos, como si fuera un deporte. Lo que era el acostarse con la mujer cuando estaba en su menstruación, el practicar el adulterio, los sacrificios humanos, la homosexualidad o zoofilia también, hermanos, y bestialismo. Es lo que practicaban. Entonces, todo eso, estimados hermanos, era algo que no era correcto. Ellos, hermanos, sabían que era pecado. Sabían completamente que era pecado. Si no hubiera una ley, hermanos, no podría llamarse pecado. No se le podría llamar así. Pero allí menciona, hermanos, en Romanos 4:15, que donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si acá había una transgresión, la implicación obvia es, entonces había una ley. En Romanos 5:13 dice que donde antes de la ley, es decir, de la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Otra vez, la implicación es que si hay un pecado, es que se les dieron leyes que ellos debieron aprender a respetar y a observar. Por ello, es muy importante que nosotros enfaticemos, estimados hermanos, amigos, cómo es de que en la era patriarcal, hermanos, había una forma de adorar. Bueno, ese tiempo ya pasó. Ya no está más con nosotros. Por ello es bien importante que nosotros, hermanos, recordemos cómo tenemos que adorar en nuestros tiempos. Hermano Roberto, ¿estás allí todavía, hermano? Sí, hermano, nomás que estoy con los datos porque se fue la energía y ahora sí literalmente estoy en tinieblas. Ok, sí. Hermano. Pues, hermano, sí. Ya nos estamos despidiendo, hermano. Solamente, pues, vamos a hacer la invitación a los hermanos, amigos, que busquemos adorar a nuestro Dios como Él nos lo ha pedido. Por favor, no se pierda las clases siguientes para que podamos encontrar qué es lo que Dios quiere, cuál es la ley para nosotros. Había una ley para aquellos tiempos, bueno, ahora cuál es para nosotros y la forma en que tenemos que adorar. Pues nos despedimos, hermano. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Dios les bendiga y recuerden de tomar, si tienen la oportunidad, este video y compartirlo con alguien más. La adoración es un tema importantísimo que implica, hermanos, la vida o la muerte. Obviamente no va a ser literal, pero así la espiritual, hermanos. Y es algo importantísimo que estemos haciendo lo que Dios nos pide, no como el hombre va a agradarle, sino como le agrade a Dios. Y esa es la oración importante, que estemos cumpliendo con ella. Y hay muchas personas que no conocen de esta oración correcta. Vamos a poder instruirnos y poder enseñarlo a las demás personas. Dios les bendiga, hermanos.
Muy bien, pues Matías, despídete. Gracias hermanos por estar otra vez en este video de las Escrituras Antiguas y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermanos, pues nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Les animamos para que sigan compartiendo este video. Por favor, repita este video si es necesario. Pues hermanos, de antemano, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Para los caminos mira y pregunta y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino que andar? Adelanta y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia?